Estamos en comunicación telefónica a raíz de los 100 años de la radio con Carlos Unaloschi, periodista, docente, crítico e historiador argentino, autor de numerosos libros sobre la historia de los medios de comunicación en la Argentina. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. va? Bueno, ¿Todo bien? con motivo de estos 100 años importantes para nosotros, vamos a empezar un poquitito hablando un poco de los pioneros de la radio, de cómo fue la primera transmisión. Bueno, primero que nada yo no estaba, ¿sabes? No, Así seguro. que solo me documenté como para registrarlo en los libros. Fue el 27 de agosto de 1920, ahora se cumplen 100 años, y la verdad que esos genios que concretaron la primera transmisión se merecen todo nuestro homenaje, porque lo hicieron de la nada, partieron realmente desde cero, solo inspirados por su deseo, por su vocación, por sus, digamos, conocimientos, porque eran radioaficionados y melómanos, ¿no? Y entonces no es casual que hayan elegido la radio como esa forma notable de comunicación y que hayan elegido como primera transmisión una ópera, Claro. ¿no? ¿Al comienzo la radio era solo para privilegiados o a nivel general? No sé a qué te referís con privilegiado. Claro, o sea, Simplemente que cuando fue la primera transmisión, se calcula que llegó a 50 radios a galena que existían claro. en ese momento en Buenos Aires, ¿no? Digo, y no sé realmente si eran privilegiados o también, digo, tenían la misma estirpe que Susini, que Romero Carranza, que Guerrico, que Mujica. Digo, me parece que tenían intereses que tenían que ver con la comunicación, con la cultura, ¿no? Eso, con la ciencia también, ¿no? Claro, a eso me estaba refiriendo, justamente, por el tema de las 50 radios. Pero está bien, está Sí, aclarado. 50, se calcula eso, que había 50 radios a galena. La galena es todavía, digo, una piedra, un mineral que tiene la condición de transmitir el sonido y la electricidad. Y entonces esas radios tenían un elemento que se llamaba bigote de gato, Ajá. una especie de aguja que raspaba la galena, la piedra, y conducía el sonido. Solo que no podía ser una radio socializante, porque solo la escuchaba el que tenía los auriculares. Claro. Y a lo mejor él contaba lo que estaba escuchando, pero nada más. Bien, ahora hay un nombre que es Jaime Jankelevich. ¿Qué Sí. importancia tiene entre los pioneros? No, muchísima importancia. No fue de los primeros, pero Jaime Yankelevich era un inmigrante centroeuropeo. Tenía ya desde joven un comercio en la calle Belgrano al 900, un comercio de artículos eléctricos y radiotelefónicos. Y él se dio cuenta tempranamente de la importancia de la radio, porque cada vez que anunciaba, él decía eso, cada vez que anuncio la oferta de condensadores o baterías o algún elemento de radio a través de alguna radio, se me llena el negocio de gente. Y entonces él tenía muy claro que la radio era un medio que posibilitaba muy rápidamente la transmisión de informaciones útiles incluso, ¿no? Y hacia 1927, por una deuda que tenían con él, justamente los dueños de una radio que funcionaba en Flores, era Radio Nacional, se vincula con ellos y en 1932 ya es el dueño absoluto de Radio Nacional. Ajá. Una decisión del gobierno de ese momento impedía que una empresa privada tomara el nombre de Nacional. Entonces, ¿qué hace Jaime Yankelevich?
inventa un concurso público, ofrece 5 alternativas de nombres para que la gente lo elija, para que el público lo elija, y el público elige Belgrano, y ahí nace, o sigue, digamos, la famosa LR3 Radio Belgrano. Bárbaro. No, fue un personaje importantísimo a la par de Susini, te diría, Claro. porque con otras condiciones culturales incluso, menos condiciones culturales que Susini, pero fue un tipo que inventó, por ejemplo, la radio en vivo, digo, el entretenimiento, inventó las cadenas. El tipo se dio cuenta en un momento que si ponía la misma transmisión desde Buenos Aires para el interior, Sí. bueno, eso le significaba un enorme negocio. Mira. Bueno, y eso es lo que hizo. Y después, nada menos que fundó la televisión argentina. Claro, claro. Sí, nada menos, ¿no? En el 51 fundó la televisión argentina. Tuvo Radio Belgrano hasta 1947. En 1947 tuvo un incidente con el gobierno peronista. Ajá. Y es derivado de esa situación, vendió la radio, la vendió, pero él siguió al frente de la gestión, siguió gerenciando. La prueba es que las primeras cámaras de televisión en el 51 tenían la inscripción LR3 Radio Belgrano TV. Ajá. Mira, ahora, al margen de, bueno, este nombre que evidentemente es muy importante, un acontecimiento importante fue la transmisión de la pelea Firpo-Dempsey. ¿Te parece que fue un antes y un después? Fue mucho más atrás, ¿no? Digo, fue en el 23 eso, desde ya que fue un hito ese, porque la gente ahí se dio cuenta, o mucha gente se dio cuenta de la importancia que podía tener ese invento. La gente ahí entendió que sentados en su casa, sentados en el sillón más cómodo del hogar, podían recibir informaciones, acontecimientos, entretenimiento, música, transmisión de deportes, en el mismo momento en que eso estaba ocurriendo. Y sí, además fue una proeza tecnológica. Claro. La transmisión venía desde un suburbio de Manhattan, llegó a la Argentina y, por ejemplo, desde 2 diarios de Buenos Aires se le iba transmitiendo a la gente con el desarrollo de la pelea. Fue una pelea cortísima, duró 2 rounds, pero hasta que se supo finalmente que el argentino Firpo perdió ante Jack Dempsey, pasó muchísimo tiempo. Pero bueno, fue un adelanto, ya en el 23 fue eso. Claro. Y en el 27 se transmitió por primera vez un partido en directo, un partido de fútbol en directo. Bien. Ahora, vos como una persona que ha hecho radio desde hace casi 50 años, ¿qué características tiene este medio de comunicación que lo hace tan especial y que le permite sobrevivir primero ante la aparición de la televisión y luego con Internet? Y mira, yo creo que la radio tiene, yo le digo una promesa básica, ¿no? Tiene la promesa básica de que cuando vos estás transmitiendo desde un determinado lugar con propósito de masividad, con el propósito de llegar a la mayor cantidad de gente, sin embargo, cuando tu mensaje, tu voz, tu programa llega al oído de la gente, llega como si se lo dedicaras en exclusiva a quien lo está escuchando. Yo creo que eso no lo tiene ni la gráfica ni la televisión, ¿no? Y tampoco los nuevos medios, digamos, los medios más modernos, ¿no? Ahora, yo creo que la sobrevida de la radio tiene eso, pero también exige otras cosas. Podés poner al tipo más inteligente que te imagines frente a un micrófono, pero si ese inteligente no le pone emoción, cercanía, calidez, afecto, intimidad y muchas otras cosas, el mensaje no va a llegar, el mensaje no va a ser efectivo ni duradero. Bien.
Más allá de las nuevas tecnologías, ¿qué cambió en la forma en que se hace radio hoy respecto de cómo se hacía 2 o 3 décadas atrás? Primero que nada, la de hoy es una radio absolutamente rendida a la actualidad, a la información. Hay poco, digamos, de creación y poco de lo que se llama la magia de la radio. Digo, quien más, quien menos, ya todos los que, o la mayor parte de la gente que está en radio han estado, no sé, 5, 50 o 5.000 veces en televisión. Entonces, no hay demasiado para imaginar, ¿no? El gran Alberto Migré decía una frase que a mí me gusta mucho, que él decía: cuando yo pongo la palabra rojo en un radioteatro, Sí. Recién ese rojo termina de concretarse y de visualizarse en la mente de cada uno de los oyentes. Y yo creo que es lo mismo, ¿no? Digo, me parece que escuches a quien escuche, el mensaje se termina de dilucidar en la cabeza de cada uno de quien lo escucha, ¿no? Claro. Ahora, insisto con eso, me parece que hoy hay pocas posibilidades de conservar la magia, ¿no? Porque magia había en los 40, en los 50, cuando, por ejemplo, la gente se había copado con un radioteatro y cuando salían de gira por los barrios o por los pueblos, la gente iba a ver, a verificar sus certezas, a ver si lo que se había imaginado del galán o lo que se había imaginado de la heroína era cierto, ¿no? Y a veces se llevaban algunas desilusiones. Claro. No eran exactamente como ellos lo habían imaginado, como ellos se lo habían dibujado en la cabeza, ¿no? El caso de Oscar Casco, ¿no? Sería uno. Y Oscar Casco, sí, es probable, pero bueno, Oscar Casco era pintón, digo, Claro. no sé si frustraba. En momentos en que se vuelve a discutir la libertad de expresión, con solicitadas cruzadas, ¿no? ¿Cómo ves hoy el ejercicio del periodismo en la Argentina? Primero que nada, no sé quién discute la libertad de expresión. Yo no, pienso que hay una enorme libertad de expresión en la Argentina, al punto que cualquiera puede decir hasta mentiras. Claro, Digo, me parece claro. que si hay algo que no está penado en la Argentina es el costo de lo dicho, ¿no? Y entonces cualquiera puede decir cualquier cosa y las pruebas están a la vista, ¿no? Creo que realmente que hay un gran margen de libertad de expresión, y el ejercicio del periodismo está complicado, porque el periodismo en todo el mundo atraviesa un momento de transición, porque está dejando atrás o intenta dejar atrás la etapa analógica y está iniciando la etapa digital. Ajá. O sea que es un momento de transición para los medios, y en la Argentina se agrava porque se mezcla con la precarización, ¿no? Digo, en este momento, en general, los medios en Argentina están precarizados, y bueno, y eso también influye, ¿no? Y en el caso de la radio, digo, hay una especie de precarización permanente te diría, desde la década del 60, que fue en aumento y que fue teniendo diferentes variantes, ¿no? Pero hubo y hay, digamos, un alto grado de precarización, ¿no? Digo, el símbolo de esta precarización es que la radio paradigmática de la época de oro de la radio, que ha sido el R1 Radio El Mundo, está fuera del aire, Claro, desde hace meses, ¿no? claro. Y no sé, digo, Radio Belgrano no se llama, o está en manos de una transnacional como la CNN,
el Radio Splendid no se llama Splendid, se llama la M990, en fin, son datitos, ¿no? Seguro. Sí, sí. O sea, en base a lo que estás diciendo, entonces decimos que los periodistas afrontan dificultades laborales que tienen que ver con la inestabilidad de su puesto de trabajo, la multiplicidad de tareas y las condiciones precarias de trabajo, como bien vos te referías. Ahora, ¿es Y sí, posible avanzar en una mejor regulación de la actividad que asegure un mínimo de derechos laborales para los periodistas? y se lucha, ¿no? Digo, me parece que permanentemente se lucha para eso y es, la tensión entre, digamos, lo que quieren los empresarios y lo que quieren los trabajadores es permanente, ¿no? Sí, seguro. Sí. Ahora, ¿cómo se hace periodismo en esta era del auge de la fake news? Y bueno, no sé, digo, teniendo conciencia de lo que te enseñaron cuando empezaste, ¿no? Digo, a mí por lo menos me enseñaron que periodismo era conseguir una información, digamos, buscarla, conseguirla, trabajarla, sistematizarla, ponerla en valor redaccional según el medio del que se trate y transmitirla con la mayor honestidad y veracidad posible, ¿no? Y cuando yo empecé, digo, el tipo mentiroso, digamos, el periodista mentiroso, era muy sancionado, muy desprestigiado. Claro. Ahora no tiene No, no. tanta sanción, ¿no? Digo, y por otro lado, me parece que hay casos de periodistas que, digamos, en un punto se metieron en lugares que no se debían haber metido, ¿no? Periodistas que han hecho operaciones políticas y operaciones judiciales y que se han vinculado incluso con agentes de inteligencia, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, con respecto a todo lo que estamos hablando, la ley de medios, ¿te parece que tendría que ser revolucionado? ¿Cómo está ahora que cambió un poco? Ya, la ley de medios, la verdad, creo que era una buena ley. Sí, era el producto de casi te diría una década de debates y de encuentros de gente que aportó muchísimo. Pero bueno, evidentemente tocó intereses que eran demasiado Claro. importantes, ¿no? Y entonces, tres o cuatro aspectos de la ley de medios que por otro lado sigue vigente, ¿no? No está derogada absolutamente. No, no, seguro. Digamos, fue dañada en aquellas cosas en las que de alguna manera lesionaba los intereses del diario Clarín o del grupo Clarín, ¿no? Sí, seguro. Ujú. Ahora, si bien tu experiencia periodística en los medios tradicionales, ¿cómo ves el papel de las redes sociales en términos de comunicacionales y también políticos? Eh, no sé, la verdad te digo, yo no estoy en ninguna red social, no soy un experto en el tema, no soy la persona que pueda dar una opinión cabal sobre eso, pero bueno, también por algo elegí no estar, ¿no? Claro, En las redes sociales. Digo, me parece, creo que un periodista español de apellido Cebrián dijo, antes había cuatro verdades que llegaban a 400.000 personas. Hoy hay 400.000 verdades y finalmente no llegan a nadie, claro. ¿no? No sé, aparte, como decías vos un ratito, las mentiras se multiplican inmediatamente a través de la red social, ¿no? Y Y encima sí, no. porque digo, me parece que muchas de las personas que participan de las redes sociales no están en su sano juicio, ¿no? Digo, me parece que, la verdad que digo, que son enfermos psiquiátricos, ¿no? Y por otro lado, digo, me parece que son como eh, generadores de un odio, ¿no? De un tipo de odio que la verdad que nos hace mucho daño a todos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo ves el trabajo de los medios de comunicación en un momento donde la información es tan trascendente por este contexto que tenemos de la pandemia? Y
la característica de los medios nuestros es que son actuadores, son mucho más actuadores que reflexionadores. Y entonces, así como hubo protocolos sanitarios y así como hay protocolos en muchas actividades, no hubo en el periodismo, no hubo una reunión de grandes cabezas para establecer protocolos. Ves televisión y entonces muchísima gente te está diciendo quédate en tu casa, pero ellos están en vivo transmitiendo desde el estudio. Claro. Ellos no están en su casa. Claro. Me parece que es uno de las paradojas más grandes, ¿no? Y tampoco me parece útil todo el tiempo que me estén contando que hoy o ayer hubo récord de contagiados o récord de muertos. Claro. Me parece que con eso no sumamos demasiado. No, para nada. Al contrario, me parece que lo que sumamos es angustia. Claro, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, te agradecemos, mi esposa y yo, y nuestro programa de radio y nuestros oyentes. Primero porque es un placer. Contame de tu programa de radio, que no sé por dónde sale y cuál es. Contame. Nuestro programa de radio, ya hace 16 años que lo tenemos acá en una radio comunitaria acá en Sarandí, partido de Avellaneda. Nuestra profesión no es el periodismo. Yo soy médico, mi esposa contadora. Y empezamos como un hobby y hace 16 años que llevamos esto. Adelante. ¿Y cómo se llama la radio? Es FM Extremo, 90.9 FM. Ajá. Y bueno, fuimos recorriendo caminos, tocamos todos temas de interés general y demás, inclusive a veces hemos tocado temas de medicina, tenemos gente que habla de economía y demás. No tratamos de hacer nada partidario ni nada. Bueno, en este caso te convocamos a vos porque, bueno, ¿quién más? Alguien que es autor de Días de Radio, ¿no? Bueno, nos puede dar una manito para esto, ¿no es cierto? Y tenemos un amigo que empezó con nosotros, que es Hein, el Miguel Hein, que es periodista de Página 12. Él empezó allá los primeros 25 programas, después por problemas laborales se fue, bueno, pero nos dio una mano y nos dio una idea que te llamásemos a vos para este programa tan especial. Ajá, bueno. ¿Y cómo se llama el programa? El programa nuestro se llama Dame Luz. Dame Luz, lindo título. Está los jueves de 20 a 21 horas por FM Extremo 90.9 de su dial. Hacemos lo que podemos y bueno, nos divertimos y tenemos mucha gente así como vos, bueno, que nos dio una mano y es un honor, como te decía, y un placer haberte escuchado y bueno, y la actitud que tuviste para nosotros. ¿Y cuál es tu especialidad médica? Otorrinolaringólogo, como Susini. Es la casualidad, ¿eh? Nos gusta evidentemente la voz. Sí, claro. Así que te agradecemos y bueno, es un honor, de vuelta te digo, y un placer para nosotros haber hablado con vos. Bueno, muy bien y saludos a tu mujer y a tu audiencia. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Alfredo Musante, él es director del programa radial El Alfa y el Omega. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Alfredo, antes de reflexionar sobre las radios católicas, me gustaría que pongamos a la luz el documento Intermirífica, referido a los medios de comunicación. Mira, yo este decreto conciliar, el Intermirífica, que está en el Vaticano II, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que es como la Biblia de los comunicadores sociales, sobre todo de aquellos que nos identificamos con la comunicación católica, ¿no? Uh-huh. Cuando vos me propusiste justamente hacer esta comunicación y me proponías a través del Intermirífica, es interesante saber que hay muy pocos comunicadores que saben que este documento existe y la riqueza y la validez y la actualidad que tiene después de tantísimos años desde que se llevó a cabo el Vaticano II, ¿no? Tal cual. A que sí, bueno, es una oportunidad, por eso quería ponerlo a la luz, porque como capaz mucha gente no lo conoce, bueno, es una manera capaz de despertar el interés para que se conozca. Ahora, me gustaría, bueno, ahora sí, metiéndonos un poco en lo que es la radio católica, y siendo que vos tenés sos director de este programa radial El Alfa y el Omega, vos tenés una sección ahora en la red YouTube, que es comunicar con estilo.
según tu entender, lo que vos escuchás muchas veces en las distintas radios católicas, de cómo comunicamos. ¿Cómo lo podemos comentar? Sí, sí. Bueno, esto viene un poco a cuento, quizás como para hacer así un brevísimo recorrido. Yo en nuestro canal de YouTube de Anunciar creé un personaje que se llama El Pelado, donde de alguna manera no hago crítica, sino lo que hago es podría ser quizás una crítica constructiva de cómo nosotros los católicos hacemos un programa de radio. Y yo siempre digo que en este tipo de programación, en este tipo de programas, tenemos el mejor mensaje, que es el mensaje de la buena nueva, y hay que hacerlo con estilo, hay que hacerlo con cuidando todos los detalles y valorando ese mensaje. Yo ya cumplí casi 34 años como comunicador católico y he escuchado centenares de programas de radio en FMs barriales. Ahora, bueno, están las radios online, pero cuando yo vengo desde el año 95 para acá, uno fue escuchando distintas producciones católicas y te das cuenta que hay nos falta mucha profesionalidad. Y te estoy hablando, ponerle la década del 90, y vos me decís, bueno, pero estamos en el siglo XXI, y seguimos con la misma mediocridad de la década del 90, no crecemos. Te cuento rápido una anécdota para que te des cuenta a veces lo duros que somos los católicos, sobre todo los comunicadores, para entender esto. En nuestro programa El Alfa y el Omega se está retransmitiendo en una emisora en Panamá. El otro día el director se pone en contacto conmigo y me dice que hay una M y FM, la más vieja, en Panamá, que es una radio católica, y no actualizaron la programación hace 30 años. Mamá. Siguen con lo mismo. O sea que... El mundo cambió, hay que decirles. Exactamente. Mi compañero, que vos lo has escuchado, Carlos Guzmán, bueno, él una vez me preguntó al aire, ¿qué es? Cuando llega nuestro aniversario ahora estamos en el 8 de noviembre, vamos a cumplir 27 años en la radiofonía con el Alfa y el Omega. Y él siempre me pregunta, ¿es el mismo Alfredo del 8 de noviembre del 98 cuando empezó el Alfa y el Omega a este Alfredo de la actualidad? Y le digo, no. Claro. Porque uno evoluciona como persona. Seguro. Porque te van pasando cosas en la vida, uno va tropezando, va adquiriendo experiencia, y yo no puedo sostener el mismo espacio que hacía en el 98 hoy en el 2020. Y eso es lo que hoy nos falta dentro de la comunicación católica, ¿no? Yo siempre digo que todavía no existe, y esto me hago cargo yo, para quizás salvarte a vos dentro del programa, no existe dentro de la pastoral hoy, de la comunicación católica de la Argentina, no hay una pastoral organizada. Las distintas comisiones que vienen y la actual no hacen nada. Claro. Vos como comunicador católica, yo como comunicador, estamos a la buena de Dios. Bueno, me sumo a tu crítica, igual. Me sumo a tu claro, crítica. porque vos decís, no puede ser que no se hagan emprendimientos, que se hagan formación. Justamente cuando vos me dijiste del Intermirífica, estaba mirando que el Intermirífica dice que la Iglesia tiene que formar a los comunicadores y la Iglesia tiene que apoyar a los programas de radio. Lo dice un concilio, lo dice un decreto conciliar del Vaticano II. La Iglesia tiene que sostener los espacios, algo que no hace. Claro. Entonces Miguel y Alicia tienen que estar rascando de cualquier lado para pagar el espacio, porque si no el programa se lo levantan, y es lógico, porque vos estás en una radio donde obviamente el director tiene que subsanar un montón de gastos y tiene que cobrarlo. Sí, aparte es un servicio, obvio. Y aparte, date cuenta que en estos más de 30 años yo he escuchado programas de radio, porque vamos a ser también parejos, buenos y malos, que desaparecieron porque no tuvieron apoyo de nadie. Y por eso yo creo justamente a esta productora, Anunciar Contenidos Latinoamérica, para poder dar una mano a toda esa gente que hace un esfuerzo toda la semana para sostener un programa de radio, con toda la buena onda, porque
Eso lo viví yo personalmente, pero bueno, son criterios, pero esto sucede acá en Argentina, yo siempre lo digo. Este problema de la comunicación católica es en Argentina, porque yo tuve la muestra, no es que yo lo leí en alguna encuesta, cuando nosotros hicimos el radioteatro El viaje que cambió el mundo, ahí me di cuenta cómo las distintas pastorales en distintos países de Latinoamérica, cómo están organizados, y nosotros acá estamos a la buena de Dios. Vos decís que es un tema, sobre todo en Argentina. Sobre todo en Argentina, no de los argentinos. No, en Argentina, obviamente. Claro, pero es de la Iglesia de la Argentina. Yo la otra vez en una entrevista dije, hasta que la cúpula de la Iglesia del Episcopado no tome como prioridad los medios de comunicación, yo hoy, me río por no llorar cuando veo de repente que ponen, ay, el curita tal está dando charlas vía Instagram, está evangelizando, y ahora te das cuenta, claro. ¿Entendés? Cuando esas redes ya existían hace 2, 3, 4 años claro. atrás. Parece que la pandemia desató toda esta onda. Claro, yo la otra vez dije, qué paradoja, este bicho que transmite muerte despabiló a algunos para que empiecen a transmitir un mensaje que da vida. Claro. ¿Entendés? Claro. Y eso de repente a mí me pone muy mal. No es que yo soy malo o cabrón, como muchos me dicen, es que me duele tanto en el alma la comunicación, tantos esfuerzos como el tuyo, como el de Miguel y mucha gente que yo conozco, que son ahí como, ¿quién es Miguel? ¿Quién es Alicia? No sé. Claro. Es como que no existen. Sí, existen. Sí. Existen, ¿entendés? Sí, aparte, eso, no poco tiempo. Sí. No claro, es que hace poco tiempo. Y no poco tiempo, nosotros estamos en contacto con una gente de un programa de radio Actualidad Católica de Villa Mercedes, San Luis. Ellos ya nos han superado, ellos llevan como 1.500 programas al aire. Y se lo bancan ellos solos. ¿Pero por qué? Porque el director le gustó la propuesta y los apoya. Claro. Pero no todas las radios. Claro. Y aparte, a ver, hay que ubicarse. Tampoco uno tiene que, sobre todo en la situación que estamos viviendo hoy, uno tampoco puede pretender, ay, no, yo hago un programa católico y el director de la radio me lo tiene que sostener. No, porque yo también eso lo escuché en muchos programas de radio y todavía no llegué a ser ese personaje, el pesado, porque también fui criticado, como que dicen que yo, porque, mira, hay tantas cosas para decir, Alicia, pero lo que pasa es que a mucha gente no le gusta que vos les digas que hacen las cosas mal. Pero no es que yo soy el mejor comunicador católico del mundo, no. Yo aprendí de los que saben. ¿Y quiénes son acá los que saben? Los evangélicos. Claro. Te iba a preguntar eso, porque es también cómo ellos tienen una llegada tan importante y nosotros apenitas, a veces ni siquiera en tu comunidad llegas. Mira, yo estoy por largar ahora un video nuevo del Pelado, justamente, y te lo anticipo así para tu audiencia, que se llama Dejé de ser católico y me hice evangélico. Es con trampa. Pero justamente para contar eso, para contar por qué, qué pasa. Y vos fijate que ellos, los evangélicos, ¿por qué le dan tanta importancia a los medios de comunicación? El fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la IUR, cuando recibe su primera donación, él que dijo, yo no le voy a dar de comer a los pobres, voy a comprar el mejor horario de la radio más potente de Brasil para llevar a Jesús a los medios. Hoy es un monstruo multimediático que ha hecho, que no sé si la ven, la serie Moisés, Jesús de Nazaret, o sea que ellos le dan importancia a los medios. Y mi gran influencia que tuve como comunicador no fue ningún sacerdote, para mi pesar. Fue un pastor protestante, que es Luis Palau, que yo con 8 años lo escuchaba todos los días cuando mi abuela lo ponía en Radio Colonia para no llegar tarde al colegio. Y yo, como no sabía nada, yo notaba cuando decía Segunda de Pedro, ¿qué será esto de Segunda de Pedro? Claro. Y después me di cuenta que este hombre, y yo me puse en contacto con él casi 25 años después, y ¿sabés lo que es? Me puse a llorar cuando escribí con él, porque yo tuve un altercado con un obispo de la Comisión Pastoral de Comunicación de la Argentina, el anterior, que se sintió ofendido por lo que yo le dije.
Yo le dije que si él no tenía tiempo para estar a cargo de una pastoral, que diera un paso al costado y que venga un obispo que realmente nos asista a nosotros los comunicadores. Él se ofendió. ¿Saben lo que me dijo Palau cuando yo le conté? Me dijo: Alfredo, nosotros tenemos diferencias doctrinales, pero el mismo objetivo, llevar el mensaje de Jesús. Claro. Anotá este teléfono, me dijo. Me dio un teléfono y me puso toda su plataforma comunicacional en Argentina para asistirme a mí. Me puse a llorar, porque digo, no puede ser. Aquel que muchos llaman hereje o protestante, me tiende una mano. Claro. Y aquel que es mi pastor se enoja porque yo le digo que si él no puede brindarse 100% a su servicio como presidente de la Comisión de Medios, se ofendió. O sea, esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar, ¿entendés? Bueno, vos ahí hablas de un referente, ¿no? De Luis Palau, y me gustaría saber en todos estos años cuáles son también tus otros referentes en esto de que haces la radio. Y mira, hay dos que están en la casa del padre. Uno es el padre Hernán Pérez Echepare, que era un sacerdote paulino de Editorial San Pablo aquí en Argentina, un sacerdote joven, pero con una apertura mental, y con esto de que los comunicadores trabajemos juntos, que busquemos nuevos métodos para llegar, nuevos mensajes. Y el otro, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, es Juan Carlos Pisano, un hombre impresionante. Yo creo que la Iglesia Argentina ha perdido un gran referente en la comunicación católica, y cuando falleció el 8 de septiembre, que se va a cumplir un aniversario más, vos me decís, el episcopado dio misas. No, yo fui a la misa que dieron, 5 personas fueron. Un hombre que entregó, pero te lo puedo decir yo porque no es que Alicia me lo contó, lo vi yo. Un hombre que estaba 24/7 al servicio de la evangelización. Y dispuesto siempre, siempre. Bueno, si vos lo has sacado en tu programa, siempre, bueno, siempre. Entonces, esas son las cosas que a mí, y vos fíjate que que vos con Miguel participaste en este radioteatro, el viaje que cambió el mundo, cuando yo lo tuve que dirigir a él, no podía. Digo, no puedo porque soy Juan Carlos Pisano. Me dice, no importa, yo soy Colón, no soy Pisano. Y el otro referente también es muy conocido, que es Tito Garabal, del programa televisivo Claves para un Mundo Mejor, ¿no? Sí. Eso para mí son hoy mis referentes. Sí, mis referentes. A ver, masivamente, lo que es masivamente, para mí no existe ninguno. Mínimamente, están vos y Miguel, está Víctor Balseiro, mucha gente que yo sé que la vine remando en dulce de leche repostero muchos años, claro, y yo valoro ese trabajo, ¿no? Pero esos referentes, Juan Carlos Pisano, Tito Garabal y el padre Hernán Pérez Echepare, hombres, figuras de la comunicación católica que en lo personal, uno que lo veía a Tito en la tele, vos desde este lado, y después cuando lo tenés enfrente, vos decís, es igual, Dios, ¿cómo es posible? Claro. Pero bueno, nos quedan 2 minutitos más y me gustaría que promocionemos tu espacio para que, bueno, se puedan sumar, ya que, bueno, nos demos ayuda entre nosotros. Y bueno, esa es la idea. Bueno, nuestra página es www.elalfaylaomega.com.ar. Ahí todos los miércoles tienen el programa, nuestro programa se emite, se graba los días martes, 2 horas, está dividido en 4 media horas. Se puede escuchar después los miércoles el nuevo programa cuando ustedes quieran, porque están los reproductores. Salimos en 100 países hoy con el Alfa y la Omega. La verdad que jamás pensé que este hijo, que va a cumplir 27 años, iba a hacerme tan feliz en materia comunicacional, ¿no? En esto de la persistencia y de insistir. Y bueno, yo porque reconozco que soy muy enfermo con esto de la comunicación y me hice un estudio en casa, y ya nosotros lo grabamos, o sea, no tenemos que estar pagando para grabar. Y otra cosa que también, gracias a la providencia, en todas estas emisoras, ninguna nos cobra el espacio, o sea que de alguna manera también, y eso quizás en otra conversación lo podemos llegar a ver, la falta de contenido que también hay en las radios católicas. ¿Por qué? Porque no existen productoras católicas. Claro.
Bueno, nos queda un montón entonces por hablar, ¿eh? ¿Viste? Te lo dejé así. Lo dejaste picando, digamos. Sí. No hay productoras católicas y tampoco hay lo que vienen a hacer estas empresas de marketing o de publicidad de orientación católica. No existen. Claro. Una gran falencia que también lo pide el Inter Mirífica del Vaticano II, eso también lo pide. Bueno, o sea que estamos en deuda con los medios de comunicación. Bueno, Alfredo, te agradezco mucho el aporte, bueno, un gusto siempre poder charlar contigo y bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante, ustedes saben que vos y Miguel cuentan con nuestro programa y con nuestra productora, en todo lo que ustedes necesiten, lo mismo, estamos a su disposición. Bueno, gracias Alfredo, hasta otra oportunidad. Te mando un beso grande, gracias. Gracias.